Estoy seguro que todos ustedes conocen los fangames de Five Nights at Freddy's, algo que era poco o hasta mal visto en la comunidad. Actualmente es la base de una popularidad continua en la comunidad de esta franquicia. Con actualmente miles de fangames y contando, no cabe duda de que Five Nights at Freddy's podrá considerarse la que tiene de las mayores cantidades de fangames o juegos inspirados en este. En ellas tuvimos innovaciones increíbles, personajes entrañables, y de las pocas veces en las que un juego por fans se vuelve comerciable. Sin embargo, seguro viste la pregunta que está en el título del video, pues conocemos cientos y cientos de fangames, pero ¿cuál fue el primer fangame? Este video fue hecho para un collab que tengo con Funtaeco Paradise y Prophesix, dos grandes youtubers de Snap que hacen un gran contenido para la plataforma, así que prepárense porque sabrán ahora mismo cuál fue el primer fangame de Five Nights at Freddy's. Puede parecer sencillo responder esta pregunta. Tenemos una página que ordena todos los fangames de Five Nights at Freddy's llamada GameJolt, pero lamentablemente no es posible hacer algo tan simple como ver los fangames más nuevos e irnos a la última página, pues de verdad la cantidad de fangames es tan abrumadora, tan grande, que las últimas páginas están prácticamente rotas y no se puede acceder a ellas. Si bien se puede pensar que debe haber un punto donde la página puede mostrar juegos de nuevo, esta lo hace muy pero muy atrás, llegando a fangames que fueron lanzados el mismo año en el que se realiza este video. Así que bien, no nos puede ayudar la fuente principal en la que salió el primer fangame, por lo que se me ocurrió ir a la comunidad más fuerte y unida de Five Nights at Freddy's, en el que vete a saber qué no han hecho allí. El Reddit de Five Nights at Freddy's. Y es que pues sí, como pasa la mayoría de veces, esta comunidad se adelanta bastante a nosotros. A primera instancia la comunidad dirige el título del primer fangame a Five Nights at Treasure Island, la primera versión. Y pues analizando esto, es evidente el por qué la gente puede pensar esto. Pues hay que recordar que Five Nights at Treasure Island fue, según fuentes, lanzado muy cerca de Five Nights at Freddy's 2, con solo 21 días de diferencia. Y aunque puede sonar convincente, la verdad no lo es. Me parece un lapso de tiempo muy largo tomando en cuenta que Five Nights at Freddy's ya había llegado a la fama antes de que saliera Five Nights at Freddy's 2. Con esto analizado decidí descartar que Treasure Island fuera el primer fangame, porque además de estar mínimamente bien hecho, cosa que no debe ser para ser un juego que debe salir muy poco tiempo después de Five Nights at Freddy's 1, su tiempo de salida en su simple demo fue muy largo. Hay gente que hasta pensó que el juego era de Return to Freddy's, cosa que ya deben saber que es falso, pues The Return to Freddy's 1 fue nombrado como el supuesto Snap 3, así que debió salir como por 2015. Entre todo esto, encontré un comentario que desea encontrar el fangame más antiguo de Five Nights at Freddy's que pudo encontrar. Con ustedes, Freddy Fazbear Pizza Massacre. Este fangame fue creado antes que Five Nights at Freddy's 2, el 6 de noviembre de 2014. Este juego, entre comillas, era un shooter que sin problemas podría ser parte de un top de peores fangames de Five Nights at Freddy's. Fue creado con el motor First Person Shooter Creator, el cual apenas acabo de saber de su existencia, y es un juego donde le disparas a personas que tienen como que pintado un modelo de Five Nights at Freddy, no lo sé, es muy raro. El caso es que este juego es muy feo, pero analizándolo es bueno porque el primer fangame de Five Nights at Freddy's debió haber sido hecho a las apuradas, ¿no? Por lo que este sería el primer fangame de Five Nights at Freddy's. Pero me habían entrado dudas. Este juego, si bien salió muy temprano, me seguía pareciendo muy difícil que en un lapso de casi 3 meses fuera este el primer fangame de Five Nights at Freddy's. Necesitaba respuestas, pero GameJolt ni Reddit me daban las suficientes, por lo que tuve que buscarlas por mí mismo, en Google. ¿Cuál es mi secreto para buscar algo tan antiguo en Google? Pues por si no lo saben, Google tiene unas herramientas que te permiten personalizar tu búsqueda a tu antojo. Dichas herramientas te dejan elegir la fecha en la que se tiene el registro de la página, así que la vamos a cambiar hasta la que buscamos, páginas que fueron sacadas de agosto de 2014 hasta mínimo octubre de 2014, por lo que las búsquedas se reducen, pero que se reducen mucho.
Así que buscando un par de páginas creo que di con el fangame indicado. Con ustedes, Five Nights at Freddy's 3D Demo. Este juego fue lanzado el 26 de septiembre de 2014, prácticamente un mes después de la salida de Five Nights at Freddy's y muy cerca de su pico de popularidad. El juego, creado con el Terror Engine, nos lleva a la pizzería de Five Nights at Freddy's 1, con los personajes principales menos Foxy. El juego sí se ve pésimo, lo que es comprensible por ser un juego hecho demasiado rápido con modelos que apenas iban saliendo por el internet. El juego no tiene forma para agarrarlo, la verdad, es demasiado malo, pero mientras más rápido se haga, peor va a quedar. Es por eso que Five Nights at Freddy's 3D Demo es lo que parece ser el primer fangame de Five Nights at Freddy's. Lo encontramos, el primer fangame de Five Nights at Freddy's. Pues resulta que fue Five Nights at McDonald's. ¿Qué? ¿Qué? ¿Link? Parece que sí, es verídico. Five Nights at McDonald's parece ser con creces, luego de todo esto, el primer fangame de Five Nights at Freddy's, con tan solo 41 días de diferencia de la salida de Five Nights at Freddy's 1. El juego puede ser sin dudas el más interesante a la hora de ver qué sucedió con este, pues este ni siquiera tenía desarrollador, solo la idea, y cuando consiguió un desarrollador para el proyecto, varios usuarios le criticaron esto diciendo que no fue hecho por él. El juego es tan, pero tan antiguo, que un comentario explica que no está bien agarrar un juego como Five Nights at Freddy's para plagiarlo y hacerlo pasar como un nuevo proyecto. Sí, en aquel tiempo éramos unos completos mardillos. Por las capturas que hay en esta página, se nota que el proyecto apenas pudo avanzar. No avanzó lo suficiente para tener a lo mucho una noche programada. Además de su muy bajo presupuesto y la tan poca seriedad que el tipo se tomaba este fangame. Pero lamentablemente aquí tenemos varias cosas que no debemos pasar por alto. En primer lugar, este fangame nunca salió, y dudo que haya siquiera podido salir justo en el día en el que fue anunciado. Y es que, como mencioné, nunca pudieron llegar a algo tan avanzado como es la inteligencia artificial de los animatrónicos, pues lo último que recibimos de este juego fue un vistazo al sistema de cámaras que se veía muy primitivo. El creador no ha dejado rastro alguno desde 2018, y pues ya han pasado casi 3 años, así que dudo bastante que lo volvamos a ver en estas redes, porque seguramente las dejó abandonadas. Entonces el puesto del primer fangame lanzado con una versión jugable en la plataforma sería para Five Nights at Freddy's 3D, pero sin embargo, este último nunca fue completado, y se quedó en una simple demostración que dejaba mucho que desear. Por lo que el primer fangame lanzado y terminado en este caso sería Pizza Massacre, pues la verdad no. Afortunadamente, Alex Centeno nos explica que el primer fangame lanzado y terminado según varias fuentes tiene como nombre Five Nights at Freddy's Creepypasta Castle. Este es el primer fangame de Five Nights at Freddy's que tiene un principio y un final desarrollado al 100%. Sin embargo, y aunque se note lo muy feo que es, el fangame se encuentra en estado perdido, no se puede descargar, y el único que se sabe que tuvo una versión del juego fue el youtuber Rizkram, que hizo un par de videos de este videojuego por la fecha de octubre, antes de que siquiera Five Nights at Fatbox, el segundo fangame terminado la historia, saliera completo. Pero no se sabe si tiene alguna copia del juego, y espero que pronto responda si la tiene. Una cosa más por aclarar, es cómo este usuario que apareció de la nada y que no haya nadie que lo conozca, consiguió esta información. Le pregunté y me dijo dónde lo consiguió. Resulta que Reddit regresa otra vez, y en un post que no había encontrado cuando empecé la investigación. Más que un post preguntando cuál fue el primer fangame, se trata de un proyecto que busca y encuentra los juegos versiones tempranas o hasta assets de un juego para preservarlos y que no vuelvan a perderse. Se podrá decir que sí, es un lost media de fangames. Hay juegos que ni siquiera podemos corroborar su mera existencia, como un supuesto usuario que afirma que uno de los primeros fangames fue uno llamado Freddy's a secas. Incluso hay versiones de juegos que se encuentran en la Fazbear Fanverse, como un juego del Día de los Inocentes de One Night at Freddy's 2.
y otros juegos los cuales hablé en este video. Por lo que lo único que puedo pedir es que busquen alguna versión que no haya sido eliminada, si de casualidad lo tengan, o si no, lo mejor es compartir el video, pues es información que merece ser archivada de aquí hasta mucho tiempo. Debo decir que la verdad me desilusionó mucho que ya hubiera un proyecto para estos primeros fangames, pues pensaba que sería no la primera, pero sí una de las primeras en descubrir este juego. Es una pregunta tan interesante que me impresiona que no haya ningún video al respecto, o al menos uno que tenga información real. Por eso decidí añadirle subtítulos al video, pues quiero que toda la comunidad, sea el idioma que sea, vea este video para saber más sobre estos fangames que hasta ahora fueron revelados a una gran cantidad de audiencia en YouTube. Y bien, justo antes de finalizar, algunas personas muy atentas se habrán dado cuenta que al principio de este video habían comentarios que casualmente mencionaban nombres muy peculiares: Five Nights at McDonald's y Five Nights at Creepypasta. Puedes pensar que fue un acto algo tonto no investigar estos fangames antes de seguir, pues si no fuera por una persona que por mera casualidad pasaba por los comentarios de una página de hace 6 años, me hubiera quedado con Five Nights at Freddy's 3D, daría información errónea y tarde o temprano, cuando encontrara la información verdadera, tuviera que hacer este video de nuevo o incluso eliminarlo. Diría que fue una simple coincidencia, pero estos eventos sucedieron tan cerca que es posible que este destino estuvo escrito desde el principio. Así que antes de despedirme, agradezco a los miembros del canal por ayudarme comprando o manteniendo su membresía. De verdad es de agradecer. Un saludo: Nicoderfans, Nicolas Games, Ánfaros 2543, Fedi, Son Logan, Styleverse LOL, Jun Jun, El Basurero de Joaquín, Skullgirls y más, Roberto Gaulea y Sir Lanza Maíz. Tiene mis otras cuentas tanto aquí como en la descripción, y como saben, nos vemos en el siguiente video.